tardes a todos, bienvenidos una vez más al programa de Hablando con Daniel, un programa en el cual estamos pasando en vivo acá desde WeWork en Real Cariari. Aquí ya son 12 y 1 minuto, 12, 2 minutos de mediodía, pero si usted se está conectando en el Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, son las 10, igualmente, pasado un par de minutos. Así que buenas noches para ustedes los que se están conectando ahí por el canal 13. Recordemos que también estamos no solamente en Facebook Live, sino en YouTube Live. Y todo esto se transmite desde WeWork en Real Cariari gracias a CR Data Center y Costa Rica Beer Factory. Y por supuesto, no podemos negar que esta calidad de video que está llegando a sus hogares es gracias debido a consecuencia de responsabilidad. Y usted le puede poner lo que usted quiera, pero son los gemelos producciones que hacen posible que esto llegue a sus hogares a esta hora del día. No lo vamos a negar. A ver, yo sé que mucha gente dice, no puede ser que tú en pleno octubre, aunque ya estamos terminándolo, ya la gente esté hablando de Navidad y la gente está hablando del aguinaldo y esté hablando de marchamos y esté hablando de también tamales. Ya empieza a oler a todo eso. Pero en este programa, que no es nada de eso de comida, sí empieza a oler a todas las responsabilidades fiscales y tributarias, que ese es el nombre que lleva nuestro programa de hoy, responsabilidades fiscales y tributarias para este último trimestre del año 2022. ¿Quién nos visita? A ver, es la tercera vez que viene por acá. No hay forma alguna que yo no les diga que viene a dar una clase magistral porque ya lo hizo en las 2 veces pasadas. Una ha mejorado la otra, por lo tanto lo que viene está muy bien. Y por supuesto, esta, yo le digo señorita, ella dice que no le llame señorita, que le llame señora, pero bueno, yo le digo señorita Iliana Navarrete, una contadora que ya ha estado por acá, por supuesto una experiencia vasta en la parte de banca y finanza y por supuesto con su propio bufete contable. Ili, again, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, acá en nombre de todos los que producimos el programa. Muchas gracias. Gracias, Dani, por la invitación. Yo súper contenta de poder aportar una vez más a quienes ven este tipo de capacitaciones, entusiasmada por lo que tenemos, a pesar de que estamos en octubre. Ya hay que irle poniendo ganas a los temas fiscales y contables y bueno, hemos tenido muchas variantes a nivel de la administración tributaria y por eso pues es importante que retomemos estos temas con tiempo y que no tengamos sorpresas. A mí lo que me gusta de todo esto, estoy aquí transmitiendo el programa aquí para mis redes, aquí ya mandé los WhatsApp que tengo que mandar para que la gente también se esté conectando. Y una de las cosas que me ha agradado mucho, Ili, es que desde tu portal es más que todo de LinkedIn, igual lo tienes en Facebook, pero siempre nos has ido manteniendo al tanto de todas estas fechas que se van moviendo de Hacienda. Además, tú eres como la vocera de Hacienda para mí. Entonces, ahora que estamos en este último trimestre del año, ¿qué se viene? ¿Qué es lo que falta? Y por supuesto ya vamos a ver los tratamientos que tenemos que tomar. ¿Qué hay en el radar en los próximos 3 a 6 meses? Sí, bueno, es parte del objetivo de fomentar la cultura tributaria en nuestro país, que es algo que definitivamente nos hace falta y sobre todo con la emisión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que ya tenemos 3 años de estar trabajando con esta ley. ¿Qué se viene? Ojo, importante, 30 de noviembre fue la fecha que se estableció para la presentación de sociedades inactivas. Sin embargo, importante señalar, a pesar de que ya tenemos fecha, que es un tema que se ha venido recurrentemente postergando casi que 2 años, tenemos fecha, pero no tenemos resolución de cuáles son los eventuales cambios que podría definir la actual administración tributaria con respecto a las indicaciones que teníamos de resoluciones previas. Sin embargo, fecha establecida, solo a la espera de la resolución de qué va a pasar con este tipo de obligación tributaria. Tenemos que también pendiente ya en este momento ir preparando los ajustes para cierre fiscal. Recordemos que el cierre fiscal, la fecha límite es 31 de diciembre. Trabajamos con año fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre de cada año y la presentación del impuesto sobre la renta
para el 15 de marzo de 2023. Aspectos importantes que debemos de repasar para efectos de la preparación del impuesto sobre la renta. Revisión de qué gastos son deducibles. Y recordemos que el principio que priva aquí es que toda aquella adquisición de bien o servicio que se incorpore y que sea útil, necesario y pertinente a la actividad lucrativa que desarrollamos, eso es un gasto deducible. Cualquier otro tipo de gasto financieramente lo puedo registrar, pero para efectos fiscales no puede ser deducible. Entonces también ir haciendo una revisión, ¿por qué? Que no nos coja tarde para hacer la conciliación fiscal financiera, que es sumamente importante para poder determinar la base imponible para el cálculo efectivo del impuesto sobre la renta. Una de las cosas que ha sucedido, digamos, Ili, y de hecho en las otras dos participaciones que has tenido, ha sido aclarando, digamos, despegando los nublados del día, con el tema de la ley 9635, llamada Plan Fiscal, que obviamente trajo también extensiones del impuesto sobre la renta para el tema de las cooperativas, el tema de las rentas de capital. Eso en este trimestre, ¿qué pasa también ahí? Importante señalar que en cuanto al tema, el capítulo nuevo, que es el capítulo 11 de la ley que ya se incorporó a la ley 7092, que es del impuesto sobre la renta, con respecto a las rentas de capital, lo que tenemos que recordar es que tenemos tres variantes: las rentas de capital mobiliario, las rentas de capital inmobiliario y las ganancias y pérdidas de capital. Con respecto a las dos primeras, son como las más sencillas de determinar, porque son una obligación con base mensual. Y aquí siempre surge la pregunta: si yo tributo bajo régimen de rentas de capital mobiliario o inmobiliario, ¿tengo que presentar el formulario D101-1 de impuesto a las utilidades? La respuesta es no. Si usted es contribuyente de ese régimen en particular, no procede presentar, y no hay, muy importante, que también muchas veces lo preguntan, no hay cierre fiscal. La declaración es con base mensual, siempre y cuando genere ingresos. Si no genera ingresos, no se deben presentar los respectivos formularios, en este caso el D125 o el D149 si corresponde. En cuanto al tema de ganancias o pérdidas de capital, aquí tenemos dos situaciones que son las situaciones que más frecuentemente se presentan y son las que se derivan por tema de diferenciales cambiarios, que ha tenido muchísima discusión, si es deducible, si no es deducible, si es realizado o no realizado. Bueno, te voy a decir una cosa: yo esta semana que he tenido algunos acercamientos, es más, esta semana 2 días, ¿no? He tenido acercamientos de 2 empresas con el tema del tipo de cambio. Y yo le digo, mira, si bien uno puede tener algún conocimiento, yo siempre digo, mira, apóyese en alguien que está totalmente, o sea, en su departamento contable. Me dice, no, es que el departamento contable me hacen la pregunta. Me dice, yo mira, me gustaría ir, y yo le digo, mira, casualmente no se pierdan este miércoles el programa que va a tener con Iliana Navarrete, porque Eli le va a preguntar esto, ya que tocaste este tema, ¿qué es el problema del tipo de cambio? O sea, ¿qué acarrea, más allá de colocación de costos y gastos, etcétera, en temas contables o impuestos sobre renta? Ok, ¿qué es lo que pasa? Cuando manejamos transacciones cuyo origen es una moneda extranjera, y hablemos de dólares, que es lo más común en nuestro país, a la hora de hacer el registro contable, por ejemplo, tenemos que hacer la conversión para efectos fiscales a colones, y hasta ahí todo bien. Pero resulta que tenemos una cuenta bancaria o un préstamo en dólares que igual por tipo de cambio todos los meses me va a cambiar el efecto de conversión y se me va a generar o una pérdida o una ganancia. ¿Cuál ha sido toda la discusión con respecto a este tema? Que la ley 9635 tenía previsto como parte de ganancias o pérdidas de capital el tema de diferencial cambiario, y dijo: cuando se haya realizado efectivamente el diferencial cambiario, que esto es un principio contable, y eso significa que cuando ya se haya dado la transacción, no antes ni después, es que se va a reconocer la ganancia o pérdida en el tanto y cuanto también ese diferencial cambiario sea producto de generación o esté relacionado con mi actividad lucrativa.
Entonces, vino un criterio institucional que de por sí en la jerarquía de leyes está en el último nivel. Entonces, o sea, que nadie le prestó atención. no, el tema es que se vuelve complicado porque es la interpretación que en teoría en fiscalizaciones van a utilizar los auditores fiscales, pero me contravenía lo que decía la ley. Vino un segundo criterio institucional que dijo, derogamos ese primer criterio. Salió un tercer criterio institucional este año en donde aclaran la posición y dicen, efectivamente, el diferencial cambiario se va a trabajar sobre el criterio de realizado. Ahora, voy a poner un ejemplo. Yo compré $100 a 500 colones. Son 50,000 pesos. Pasó un mes y ahora el dólar está en 600. ¿No? Vendí los mismos $100. ¿Ahí hay ganancia por tipo de cambio o cómo funciona la parte numérica? Que lo quiero ver para que la gente pueda entender ese mismo ejemplo. Ahí hay una cosa sumamente importante. A ver. Y más bien, este tercer criterio realmente no está saliendo como criterio, está en proyecto de aprobación, porque solo está considerando la parte de inversiones. Entonces me deja por fuera cualquier otra cuenta que yo tenga en moneda extranjera, no la está considerando. Me habla de instrumentos financieros y desde la perspectiva de norma de información financiera internacional, resulta que un instrumento financiero puede ser bancos, puede ser efectivo, puede ser inversiones. Títulos, valores, puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero específicamente este proyecto que está ahorita en borrador y que se están recibiendo consultas, que de hecho ya el periodo de cierre de consultas culminó, si mal no recuerdo, el 26 de septiembre, establece nada más el tema de diferencial cambiario asociado a inversiones. Entonces ahí, por lo menos a mí, me han surgido dos dudas. ¿Qué va a pasar con el resto de instrumentos financieros? ¿Se van a seguir manejando como ya había una resolución de la Sala Cuarta en el 2017 por ahí, que decía, se considera sobre el criterio de lo realizado como gasto o como ingreso, como gasto deducible o como ingreso gravable de acuerdo a las circunstancias? Pero realmente son los vacíos que nos van quedando, pero hay que estar atentos a este proyecto porque personas que realicen con frecuencia transacciones en moneda extranjera, y hablemos por ejemplo de quienes importan o los que exportan, porque los que trabajamos localmente, pues no nos vamos a ver tan afectados con un tipo de resolución como esta. Sin embargo, pues los que realizan transacciones a nivel internacional, pues bien pueden tener efecto negativo o positivo de acuerdo a cómo se esté cotizando el dólar con respecto al colón. Es que yo te lo digo porque, a ver, hay muchas empresas que somos transnacionales y cuando te digo transnacional es que sencillamente compras afuera y traes adentro. Correcto. Entonces yo compro llaves mayas, las traigo en dólares, obviamente las vendo en colones y siempre voy a tener un desorden porque el tipo de cambio está todos los días y sube y baja, sube y baja. Bueno, pero entonces ahí es donde yo te digo, mira, ¿qué se hace ya cuando son empresas ya mayúsculas? La mía es chiquititita, más fácil. Por eso le puse el compro a 100. Pero cuando son millones de transacciones, ¿cómo se hace? Es una consulta muy interesante porque precisamente es parte del problema de implementación de controles, de distinguir qué es realizado, qué no es realizado. En 1 millón de transacciones, si hablamos ya de compañías grandes, esto se vuelve complejo. Y parte de lo que les solicita la misma ley y reglamento es que se lleve un control y que no mezclemos. Antes el diferencial cambiario se llevaba en una cuenta literalmente que conocemos como olla. Ahí caía todo y no pasaba nada. Ahora, hay una cosa que tenemos que también tener en consideración antes de irnos a la pausa, es, vos sos una fiscalizadora, magíster en esta parte, que eres externa. Está la empresa y está también la contraparte tripartita que es Hacienda. ¿Acaso los de Hacienda también lo saben o están con las mismas dudas? Porque, a ver, el que pone la ley en realidad es el gobierno de la República. Totalmente. Y lo tiene que poner Hacienda.
Yo no creo, lo voy a decir yo no creo que todas las personas que estén en el Ministerio de Hacienda, que son los que están en la primera línea de información, porque son los primeros que se tienen que contagiar, porque yo me imagino, Ili, que vos sos la última no, pero no suena feo, pero vos sos la última en conocimiento antes de ir a hacer una asesoría, ¿no? Primero debería ser Hacienda. Yo no creo que toda la gente de Hacienda se sabe todos estos pormenores de estas leyes. Al igual que vos, criterio Ileana Navarrete. Sí, personal, estamos haciendo lo personal y sin más. Correcto. Y lo quiero dejar claro. Y no tiene ningún tinte de menospreciar el conocimiento de nadie. Estamos hablando de un tema de la cadena de conocimiento. Es correcto. La lógica nos dice que efectivamente la ley la emite la Asamblea Legislativa y en realidad es basada en lo que sus asesores indican. La ley se emite. La primera escalera me diría debe de capacitarse al funcionario de la administración tributaria, pero a cómo funcionamos en la realidad es asesores, capacítense, atiendan a sus clientes y ahí en el medio veremos si el colaborador de la administración tributaria se le brinda capacitación o no. Entonces ahí estamos en un problema porque ¿quiénes realizan las fiscalizaciones? Los funcionarios de la administración tributaria, y si no son incorporados adecuadamente en este ciclo, es donde empiezan los vienes y van, es donde empiezan a salir los recursos, es donde en realidad se aumenta un costo y se vuelve inefectivo el sistema tributario también. Vamos a hacer una pausa. Estamos aquí, obviamente, aquí ya se han dado cuenta, está Ileana Navarrete acompañándome en este Facebook Live, donde estamos hablando sobre los temas tributarios y financieros que tenemos todos como costarricenses que atender en este último trimestre del año y, por supuesto, algunos vaivenes que estamos viendo con Costa Rica Beer Factory, CR Data Center, transmitiendo y trabajando desde WeWork en Real Cariari y, por supuesto, gracias a los Gemelos Producciones que hacen posible que esto llegue a sus hogares. Seguimos, Ili, porque si hay una cosa que me acaba de decir es que en la cadena, en la escalera, el primer escalón se supone que debería ser la tributación. Correcto. No está pasando así, o por lo menos si por la víspera sacamos del día, así no sucedió con la 9.635. De hecho, tuvimos que leernos todos los que estamos detrás de la 9.635 temas tributarios, que llevaba el IVA, que no llevaba el IVA, el 1%, el 2%, el 4%, el que era... Todo eso era a través incluso de proyectos de ley que circulaban por WhatsApp. O sea, a mí me llegaba así. Sí. O sea, yo me leí y algunos portales lo colocaban y esta era digamos, ¿cómo se llama? La iniciativa de proyecto y en fin. Ili, si bien podemos hacer todo un programa de opiniones, no lo quiero hacer así, de hecho lo que quiero es hacerlo más operativo desde el punto de vista que todos conozcamos los deberes de nosotros.
me imagino que acá eso está casi que parte del paisaje. O sea, si estás con un tema de que van a haber criterios, definitivamente no hay que amargarse, eso va a ser parte del paisaje. O sea, alguien puede conseguir un problema sin querer queriendo. Yo estoy seguro que ni siquiera lo quiere Hacienda, ni lo quieres tú, ni lo quiere tu cliente, pero si hay criterios de diferentes lados, es imposible. Bueno, aquí con este caso en particular del diferencial cambiario es el más claro, o sea, un criterio institucional sustituye otro y ahora tenemos un nuevo proyecto que realmente no sabemos las modificaciones que trae, en el sentido de que todo proyecto tiene un proceso que seguir y este fue sometido ya a consulta. Estamos esperando a ver qué cambios se le incorporaron para ver cuál va a ser su versión final. Recordemos que en este proceso también de 9635 tuvimos 3 versiones del reglamento de IVA, quedó la última versión. Y realmente todavía le falta muchísimo a esta ley porque hay reglamentos asociados de temas que a la fecha no han salido. El tema del hackeo, que no es nada, a ver, no es nada menor. Todavía seguimos arrastrando problemas del hackeo, aunque estemos ya en el último trimestre del año. Tenemos alguna serie de inconvenientes en el sentido de que, por ejemplo, si se quiere consultar la jurisprudencia del Ministerio de Hacienda, esa parte no ha sido habilitada y es fundamental. Entonces hay que estar súper pendiente de qué es lo que se publica en la Gaceta para poder dar seguimiento. Y pues por supuesto, en el último trimestre del año esto se vuelve vital porque de repente es cuando se empiezan a emitir resoluciones que pueden impactar los resultados de una empresa en ese sentido. Entonces, la respuesta es sí, arrastramos temas todavía de hackeo, a veces el sistema se nos cae, hay saturación, Paréntesis aquí, ¿el ATV cómo está funcionando? El ATV tiene intermitencias, hay días en los que, por ejemplo, a mí me ha pasado que de repente por horas no puedo ingresar, de repente trabajo con normalidad, problema de intermitencia. O sea, que todavía seguimos latente con todo eso. Quería preguntarte una cosa de las sociedades inactivas. Habías comentado antes que en abril había que presentarlo, lo mandaron para mayo, de mayo para junio, y ahí han dado... ¿Cuál es el tema de las inactivas? O sea, ¿qué es lo que busca el tema de las inactivas? En principio el tema de sociedades inactivas nació como uno de los compromisos con organismos internacionales para poder tener un seguimiento de aquellas transacciones que primero podían verse como defraudación fiscal, porque en realidad Costa Rica tiene un índice de defraudación bastante elevado con respecto a otros países de la OCDE, y adicionalmente para poder validar temas de lavado de dinero. Entonces se dijo, importante, cuando vinieron las misiones internacionales se dieron cuenta que Costa Rica es uno de los países que más sociedades inactivas tiene, y entonces vino la pregunta, ¿para qué se usan las sociedades inactivas en Costa Rica? Veamos a ver cómo podemos controlar eso y cuál es el motivo. El motivo de las sociedades inactivas básicamente está en protección patrimonial. Hay muchos bienes muebles, inmuebles, participaciones accionarias. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Determinar el patrimonio de los contribuyentes y efectivamente poder validar, por ejemplo, si Dani como profesional independiente reportó ingresos, por decirte, de 10 millones en un año, pero resulta que Daniel tiene una sociedad activa que tiene un bien inmueble que tiene un valor de $1 millón. Inactiva, una sociedad inactiva. Ok, perdón. Y sociedad inactiva, perdón, quiere decir que es una sociedad legalmente constituida, pero que no desarrolla actividad económica, entonces no tiene ingresos. Entonces cuando se cruza la declaración de renta de Daniel como profesional independiente y que dice reportó 10 millones en un año como ingreso para calcular su impuesto sobre la renta, pero se valida que tiene una sociedad que tiene un inmueble por $1 millón, van a tocar a la puerta de Daniel y van a decir, Daniel, ¿de dónde usted sacó el dinero para comprar una propiedad que tiene un valor de $1 millón? Ok, y si Daniel tiene el argumento de poder demostrar, mira, me la regaló mi papá en una herencia. Claro, ahí no hay problema porque las herencias justificadas, que si se ganó la lotería lo podemos justificar, pero estamos ante muchísimos casos que efectivamente... Sí, definitivamente estos dos son los menos de exacto, todo.
La mayoría es precisamente se declararon ingresos inferiores a la capacidad que realmente se tiene. Entonces, eso es lo que se quiere determinar. Y si la persona tiene, yo tengo un inmueble de $1 millón, que no lo tengo, pero vamos a decir, y tengo este ingreso de 10 millones, digamos, vamos a decir que tengo un ingreso de 12 millones, 1 millón por mes, ¿no? Pero eso lo tengo en una hipoteca con el banco. ¿Cómo se hace? O sea, porque mire, yo estoy pagando mi banco. Ahí es también totalmente justificable. Tengo el documento del contrato del préstamo, importante del proceso de documentación con el que se debe contar. En las actas de asamblea de accionistas donde se dieron los aportes de los socios como capital pagado adicional y soportado, en este caso, con el contrato de préstamo. En realidad hay una serie de mejores prácticas con respecto al proceso de documentación de sociedades inactivas en caso de que a futuro se dé un proceso de fiscalización. Nosotros como ticos que no tenemos cultura tributaria, y es algo de lo que yo he tratado de ir fomentando en este tiempo, dejamos siempre como todo para el final o a mí no me van a fiscalizar. Recomendación, si usted tiene sociedades inactivas, documéntela de una sola vez. Es un proceso que realmente lo puede sacar de apuros porque cuando ya tiene la fiscalización encima usted no se va a acordar ni cuándo hizo el aporte, ni por qué hizo el aporte y de repente ni del origen de fondos, que es algo de lo fundamental para respaldar este tipo de sociedades. Y una de las cosas que aquí me están preguntando por acá, que no se me olvide, aquí dice que si el pago de impuestos sobre la renta de diciembre es parcial o que si es el del año pasado, el total del año, el de este diciembre. Me está diciendo, Daniel, el de este diciembre, ¿cómo es? ¿Parcial o no? Porque acabo de pagar parcial hace como unas semanas atrás. Recordemos que desde el cambio de periodo fiscal, que ahora trabajamos de enero a diciembre de cada año, representan pagos parciales el que se hace en junio, el que se hace en septiembre y el que se hace en diciembre. Se liquida en marzo del año siguiente y los pagos adelantados vienen a rebajar de la renta final. Entiéndase, si mi monto de impuestos sobre la renta, cuando yo preparo la declaración que voy a presentar para el cierre de 2022, me dijo que tengo que pagar 3 millones de colones de impuestos y yo pagué en junio, septiembre y diciembre en total 500,000 colones, yo a ese pago de 1 millón le voy a restar esos 500,000 y el 15 de marzo voy a pagar solo 500,000. Entonces, para la persona que me está escribiendo aquí, ¿no? Usualmente no tengo mi celular siempre, pero aquí lo tengo acá, me está diciendo, Daniel, te estoy escuchando y quería hacer. Entonces, la del diciembre es pago parcial, que se va a sumar a las otras que has hecho, y la declaración de marzo es la definitiva. Digamos, la definitiva que todo esto que pagaste ya es camino recorrido. Es un pago a cuenta del impuesto sobre la renta. Mira, quiero cambiarte el tema un poquito, Ili, porque si bien, o sea, a ver, ya estamos casi cruzando el ecuador del programa, pero hay un tema que no quiero dejarlo pasar, porque si bien ni siquiera fue a principios de octubre, fue a finales de septiembre que se engavetó el proyecto de renta global, se engavetó pero no se murió. Y el de renta global, que es un proyecto que mucho ha generado vaivenes, yo personalmente estuve en la mesa de diálogo allá, 2019, aquí, ¿cómo se llama? En el centro de convenciones y no sé qué. A ver. Lo que nació ahí no era lo que venía por acá. Entonces, yo quería preguntarte, por lo menos de aquí a para que terminemos el programa, ¿qué es una renta global, dual, territorial, o sea, para que la gente pueda ir entendiendo, porque yo creo que eso es aparte que es una recomendación de OCDE, yo creo que eso si no se dio hoy se va a dar el año que viene. Entonces quiero ir desglosando y desmenuzando poco a poco de qué se trata eso. Bueno, en los primeros días de julio, el ministro de Hacienda, el señor Nogui Araya o Abarca, perdonen, soy súper mala para los nombres. Nogui Acosta. Nogui Acosta. Sabía que era con A. Bueno, tranquila, no te preocupes, no te preocupes. Un cordial saludo con Nogui, que también lo tenemos que invitar acá a que venga. Anunció que el proyecto
iba a salir de la gaveta. El proyecto que tenemos actualmente es el mismo que viene desde febrero de 2021, que es el proyecto 22.393. Así que, primera pregunta. Listo. Ahí está. Salió de la gaveta. ¿Qué es renta global? Cuando se habla en términos puros de renta global, es que se suman todos los ingresos de la persona contribuyente y se aplican las tarifas que establezca la ley. Entonces, aquí me incluye todos los ingresos. ¿Por qué Costa Rica renta global dual? Y muy importante, el proyecto abarca únicamente a personas físicas con actividad de asalariado más actividad lucrativa independiente. No me habla de sociedades jurídicas. Entonces eso es algo importante de tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta versión que tenemos en Costa Rica de Global Dual? Que resulta que Global, como les decía, suma todos los ingresos, pero resulta que el nuestro no toma en consideración para los efectos la parte de rentas provenientes de rentas de capital mobiliario o inmobiliario. Entonces, por eso es que se llama dual, porque las rentas de capital mobiliario e inmobiliario no van a sumar. Van a mantener. ¿Cuáles son? Si tenemos un alquiler de una casa, si alquilamos a alguien, por ejemplo, los mensajeros que usualmente le alquilan la moto a la empresa que presta servicios, eso es una renta de capital mobiliario, porque está relacionado con un bien mueble que se desplaza. El alquiler de una casa, de un edificio, es renta de capital inmobiliario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se me convierte en dual porque hay una partecita de los ingresos que se va a seguir trabajando conforme al capítulo 11 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cuáles quedarían en la suma? O sea, un ejemplo. Yo soy quedarían en la suma, por ejemplo, si Daniel trabaja en una empresa. Trabajo aquí en WeWork. Trabaja en WeWork, exactamente. Entonces, el salario que le cancela WeWork... $500,000 de pesos, está ahí. $500,000 de colones. Ajá. Pero también Daniel da asesorías, tiene otro $500,000 de pesos independientes. Entonces, ahí tenemos $1,000,000. Entonces, esa es la renta global de Daniel para efectos de esta ley. ¿Y qué más? ¿Y más nada? Si tuviera algún otro ingreso, no sé... trabaja en un restaurante. Trabaja en la universidad. Trabaja en la universidad. Clase y también, suma. Ahí vamos sumando cualquier actividad lucrativa que tenga, va a ir sumando a esta bolsa. O sea, $500,000 en WeWork, $500,000 independiente, $200,000 en la U. Tengo $1,200,000. $1,200,000. Y digamos que eso fue el año para que sea más sencillo. Sí. Pero ¿qué me establece? Por lo menos lo que está en este proyecto, que pensaría que este proyecto va a tener que ser modificado ampliamente. Dice que hay un mínimo exento de $8,200,000 al año. Entonces, en este caso, como tus ingresos anuales fueron $1,200,000, no va a pagar impuestos. Ok, ahora vamos con que ese $1,200,000 si es mensual, entonces si lo multiplico por 12, me da $14,400. Ok, entonces de esos $14,400 le disminuyo el mínimo vital, que es $8,200,000, y aquí estamos en $6,200. Aquí es donde vienen las curiosidades, y es donde no hay una equidad con respecto al trato de una sociedad, porque las sociedades tienen toda una serie de gastos deducibles. ¿Qué es lo que me dice el proyecto en este momento? Que solo se va a aceptar como gastos deducibles aquellos que sean, por ejemplo, para el pago de colegios profesionales que no me excedan medio salario base. En este momento, un salario base son 462,200 colones. Entonces, el 50%, ¿cuánto es? 231,100. Entonces, tenemos... No sé si tienes la operación ahí. Teníamos 14 millones. No, voy aquí. 14,400. Menos 8,200,000. 14,400. Menos 8,200. Y como deducible voy a tener. No, 8,200 es
700. Ajá, a eso le vamos a disminuir 231.100, que es lo que dice que es deducible. 231.100. Ajá. Eso es lo que es deducible. Es deducible, entonces me queda 6.528.000. Sobre eso se van a empezar a aplicar la tabla o los tramos que se definan progresivamente. Entonces vemos que no hay equidad, por lo que mencionaba anteriormente. Para yo desarrollar las diferentes actividades lucrativas, tengo una serie de gastos que no se limitan a que yo esté en un colegio profesional. Entonces, bueno, de hecho el primer informe técnico que ya se tiene de esta ley habla respecto a este tema, porque partimos de que la ley de principios de igualdad, de proporcionalidad, de razonabilidad. Pero se supone que lo que han dicho los diarios es que la gente que va a estar asalariada ahora sale perdiendo. Sale perdiendo. Porque antes cobrabas impuestos sobre la renta por encima de 870 y ahora con todo el cambalache ahora puedes cobrar hasta menos. Sí, básicamente pues ese es el análisis y sí quiero referirme al informe técnico porque es un informe pues para mi gusto bastante completo en este tipo de temas y que realmente pues se tienen que considerar a la luz de cómo está redactado el proyecto hoy en día. Realmente es un proyecto que no se adapta a la realidad y que no, si quisiéramos usar un lenguaje entendible para todos, no es justo en relación al tratamiento de los diferentes contribuyentes. Vamos a hacer una pausa. Costa Rica Beer Factory, CR Data Center y WeWork, aquí en Real Cariari, GDB, las producciones que hacen posible que esto llegue a sus hogares. Estamos haciendo aquí una especie de tranquilidad para que doña Iliana, ya me vio con una cara cuando le dije doña Iliana, porque yo ya sabe que yo la quiero mucho, señorita Iliana Navarrete, magíster en... ¿Qué pasó? Está temblando. No, que temblando. Fui yo que hice así con la mesa acá. Está toda nerviosa aquí, que va a estar temblando. ¡Calma, pueblo! ¿Está lista ya? Lista. Ok. Seguimos acá en el programa, acá Iliana Navarrete en la pausa, casi se me desmaya aquí. Le estaba echando un piropo, ustedes no lo vieron en cámara, pero creía que estaba temblando y al final fui yo que estaba moviendo la mesa. ¿Pero por qué? Es más, a ver, yo tiemblo más con toda esta injusticia que estás explicando. El temblor no pasa nada, o sea... No, claro que el temblor, sí a ver, a mí el problema no es el temblor, el temblor yo agarro y salgo, y vos también, el problema son los gemelos que tienen todo esto. Si ustedes vieran las 3 cámaras, todo lo que tienen detrás de esto sí es un montón de cosas que hay que sacar del temblor. No, yo las dejo aquí y me verán como flash salir. ¿Sí? Bueno, Ili, no te preocupes, aquí estamos para que se den cuenta que aquí uno, si bien está en vivo o está transmitiendo en Canal 3 en CINART, igual acá la pasamos muy bien, incluso en las pausas. Hay una injusticia, y esa injusticia es la que me gustaría chequear, porque no se supone que uno debería estar todos iguales por la ley. A ver, voy a hacer un ejemplo. Si yo gano 1 millón de colones desde el punto de vista de servicio profesional, liberal, independiente, y gano 1 millón de colones trabajando para WeWork, digámoslo así, yo debería al final del mes tener el mismo dinero al final del periodo de 30 días. O sea, yo pago una caja costarricense social, pago, digamos, un impuesto sobre la renta, si aplica, ¿no? Obviamente hay tramos, etcétera, pero no vemos equidad en esto. Es más, pareciera que aquí la gente sale y pudiera salir incluso hasta perdiendo en todo esto. Sí, claro, pierde porque tiene que pagar más. Por el otro lado de tributación recoge más. Perfecto, está bien. El prisma tiene 2 caras. Bueno, la moneda tiene 2 caras, pero acá estamos hablando de la renta global para beneficiar a las personas. Totalmente, pero de acuerdo a lo que vimos y a cómo está planteado el proyecto, sí hay
un mejor trato en cuanto a las personas que realizan, son asalariados más bien y tienen actividades lucrativas de forma independiente. O sea, sí hay un beneficio a la hora de aplicar renta global dual. El asalariado, solo con calidad de asalariado, sí puede salir perjudicado en ese sentido. ¿Qué falta? Bueno, una revisión realmente integral de este proyecto, o que muera el proyecto a como está redactado actualmente, sí, que se mantenga o que se elabore un nuevo proyecto. Que de hecho, eso es la pregunta que te quería hacer, ya, o sea, porque estamos en el tramo final del programa. Si vos tuvieses la oportunidad, Ili, ¿cuál es la recomendación que se le da digamos, a la Asamblea? ¿Qué habría que hacer? En tus palabras, o sea, ¿qué harías puntualmente en 3, 5 puntos? Yo entiendo la importancia del tema de renta global dual, o sea, también es un compromiso con OCDE, con FMI, y que es importante para nuestro país para seguir obteniendo las líneas de crédito que permiten el desarrollo de la actividad económica. Sin embargo, a como está redactado este proyecto, yo lo dejaría otra vez en la gaveta. No dejaría el tema por fuera, es un tema importante y relevante. Sin embargo, reitero, desde mi punto de vista, al proyecto le faltan muchos detalles, muchos estudios técnicos, por ejemplo, en relación, ¿por qué 8.200.000 de mínimo exento y no 10 millones? ¿O por qué no 8.200.000 o 5 millones? ¿En qué se basó ese establecimiento de mínimo exento? No hay un estudio que me lo soporte. Entonces, bueno, es realmente la realidad de los contribuyentes que está abordando este proyecto. Yo no lo sé, no tengo un argumento que me permita decir si se realizó el estudio, o no sé si alguien al dedo definió ese monto, como para darles un detalle de las cositas que tenemos por ahí dando vueltas. ¿Por qué solo como gasto deducible el colegio profesional? Y si resulta que yo tengo actividades en las que no pago un colegio profesional, entonces no voy a poder deducirme nada. Es más, el colegio profesional ahí se lo van a tumbar un día de estos, ¿no? Con, bueno, el tema, ahí, con esto de las legalidades y las tarifas mínimas y todo eso, ¿no? Bueno, y no solo eso, que si uno se va a Ley 7092 y que ha habido mucha discusión, resulta ser que los profesionales independientes que formamos parte de un colegio profesional, lo que dice es, no es considerada la colegiatura como gasto deducible. Entonces, hay una contradicción. ¿Y por qué no es deducible? O sea, si eso es un gasto que usted está haciendo yo necesito estar incorporada al colegio, por ejemplo, al Colegio de Contadores Privados y al Colegio de Contadores Públicos para poder ejercer. ¿Vos pagar los dos? Sí. ¿Y por qué los dos y no uno solo? Porque en realidad así nacimos. El Colegio de Contadores Privados me aborda toda la parte, digamos, del profesional como contador privado incorporado y que es el responsable de la contabilidad en las empresas. El Colegio de Contadores Públicos somos los profesionales que tenemos fe pública, son entidades totalmente diferentes. Todos nos preguntamos por qué en Costa Rica existen dos colegios profesionales que llevan más o menos la misma línea. Todavía no lo entendemos, pero bueno, esa es nuestra realidad. Lo cierto es que para poder ejercer necesitamos estar incorporados. Y entonces, ¿cómo me dicen que es un gasto no deducible? Y entonces, nosotros tuvimos un programa aquí, y bueno, yo he tenido otro programa por otro lado, teniendo esa discusión. Esa discusión. No la voy a tocar acá, pero aquí todo el mundo sabe que la fe de una universidad debe ser más que un colegio. Interesante. Porque para eso fuiste a la universidad, sino que los colegios den los títulos, ¿no? Pero bueno, no te lo voy a decir, lo estoy diciendo yo, ¿no? Que tengo ahí un montón de haters que hablan, y yo les digo que entonces que las universidades que son cajitas de cereales, que sean, ¿no? Ahí están, pero bueno. Y tampoco estar, o sea, vos sos, digamos, una profesional graduada de una universidad reconocida en Costa Rica, asumo. Correcto. Bueno, entonces, ¿qué? Pero bueno, aquí estamos hablando del pago, ¿no? Que todavía el pago te genera la oportunidad de trabajar. Exacto. Ok, si no pagas no puedes trabajar, así dice, digamos, la ley. Pero ¿por qué si pagas no te lo pueden deducir? No lo puedes deducir. O sea, y no puedes deducir viáticos, o no sé. Bueno, ya que tocaste el tema de viáticos y que antes estábamos en el tema de renta global, por ejemplo, si una persona recibe viáticos, eso me va a sumar a la bolsita.
a la bolsita para calcular renta global. O sea que si yo... A ver, vamos a tener que decirle a los gemelos que vuelvan a hacer el programa otra vez porque... A ver. Es que me acabo de acordar que me pediste ejemplos. A ver si entiendo. Ya va. Íbamos muy bien. O sea que si yo recibo, yo tengo el 1.200.000 y de repente llega WeWork y me dice, Daniel, tome esto para que se vaya a San Salvador, móntese un avión, el avión le cuesta $500 y $500 allá comida, entonces me tienen que depositar $1.000 porque es lo que me voy a gastar para representar. Eso también entra en ingreso. Vean, no te lo creo. Me voy a ir. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Miren, señoras y señores, mientras Iliana está yendo el documento, yo la verdad, acá está, o sea, golpeaste la mesa. Ves que la que está temblando eres tú, golpeando la mesa. Yo no te puedo creer. A ver. Si WeWork me da $1.000 para que yo vaya a representar a WeWork en otro lado, obviamente ni trabajo en WeWork ni me van a dar $1.000. Pero a mí me dan $1.000 y me lo depositan y me dicen, liquídelos, ¿no? El viaje, no sé qué. Eso también entra en la renta. Mira, en la entrada de ingresos. Ojo que no lo estoy diciendo yo y por eso quiero irme al documento. No, usted vaya buscándolo. Yo lo que estoy viendo es la cara a los gemelos. Porque a los gemelos siempre le depositan cosas también. Y váyase a Monteverde. Los gemelos van para Guanacaste a hacer programas. Y esos no son ingresos de ellos. Ok, voy a... ¿O sí? No, aquí están diciendo que no, eso no es un ingreso. Voy a leerles textualmente cómo está redactado. Háganle zoom a la señorita porque... Artículo 15 del proyecto 22.393. Y me dice, renta bruta del trabajo por cuenta ajena y otras rentas del trabajo. Primero, se considerará renta bruta del trabajo por cuenta ajena toda contraprestación o ingreso, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, en dinero o especie, que deriven directa o indirectamente del trabajo personal y no tenga el carácter de rentas de actividades lucrativas. Abramos los oídos acá. Se incluirán, entre otras, las siguientes. A, los sueldos y salarios de cualquier clase. Perfecto, eso estamos claros que eso es lo que se acaba de explicar. Llevamos casi una hora, ya casi vamos a terminar el programa. Aquí es donde se nos para el pelo. Los viáticos y las asignaciones para gastos de viaje, excepto los de transporte y normales de alimentación y hospedaje, con los límites y condiciones que se establezcan reglamentariamente. Entonces ya la cosa cambia porque si es transporte y alimentación y hospedaje también, ¿verdad? No. Okay. Excepto los transportes y los normales de alimentación y hospedaje. Perfecto, estamos claros. Entonces, si yo agarro a los gemelos y le digo, gemelos, váyanse un millón de colones y tienen que hacer esto, sí, pero los gemelos no pueden dormir en la intemperie. Okay, eso no es un ingreso. Sí, pero es que no he terminado de leer. Ok, es que faltaba el regaño, Daniel. Hasta ahí estamos bien. Pero dice, lo anterior no incluye los rubros referidos a los conceptos indicados cuando correspondan a asignaciones fijas periódicas, las cuales deberán ser considerados en la categoría de sueldos y salarios. No se me altere todavía. No estoy alterado. No estoy alterado y no está temblando. C. Los montos reconocidos por el patrono por gastos en telecomunicaciones, entiéndase, a Daniel le pagan el celular. Y en general de conectividad por gastos de alquiler de vehículo o de reconocimiento de kilometraje. Esos son considerados sumas fijas periódicas. Y si 10,000, mensualmente te depositan por el celular 10,000 colones, esos 10,000 colones suman a tu renta global. Si mensualmente te dan un subsidio por alimentación de 30,000 colones, suma a renta global. Eso es lo que me quiere decir esto. A ver, señoras y señores, menos mal que lo enterraron el bicho eso. Menos mal. Bueno, no está enterrado. Bueno, está enterrado está el muñeco de Cartago. Está tratando de resucitar. Sí, de resucitar. No, pero es que te voy a decir una cosa, Iri. A ver, yo entiendo que a mí me den un bono por desempeño. Yo entiendo que me den una anualidad por una repartición de ganancias entre todo y la comisión y todo, y eso sí es una renta que uno está.
Pero si yo le doy $1.000.000 a los gemelos, o $1.000.000 los gemelos me dan a mí, en el cual yo voy a tener que ir a hacer una gira entre Punta Arenas, Santa Cruz y a las playas de Guanacaste, donde me voy a agarrar sí, y eso para mí, es más, yo soy un vendedor de la zona, donde sí, a mí me dan mi viático y me dan mi gasolina porque la empresa me lo da, y es gasolina, no lo estoy usando en renta. No debería estar en renta global, pero no debería considerarse como una renta, porque es una ayuda, sí, es una ayuda fija porque tu posición tiene esa característica. Estamos totalmente de acuerdo y por eso digo, me pediste, o sea, ¿cuál sería mi sugerencia? Yo dejaría este proyecto, la redacción de este proyecto como está de lado y iniciaría de cero. Señoras y señores, a ver si entiendo acá, porque yo de verdad creo que nos quedamos cortos con el programa de renta global. Hay muchísima información. Hay muchísima información, ya estamos a casi 3 minutos de cerrar el programa, ¿no? Por compromiso televisivo, obviamente. Pero definitivamente, Ile, en la primera parte del programa, hay unos compromisos que están a la vuelta de la esquina. Y me imagino que ya los vieron, y el que no haya visto el programa lo puede conseguir tanto en YouTube como en Facebook Live. En Facebook ahí lo puede ver para que vean las consideraciones. Pero este tema de renta global, tenemos que hablar con más tiempo, hay muchísima información. El informe técnico que se emitió en noviembre de 2021 está bastante completo como para pensar que el proyecto tal cual está redactado hoy día salga de la gaveta. Mira, y la verdad que me preocupa mucho porque muchas cosas hemos hablado en redes, vos has estado en infinidad de programas audiovisuales, radio, etcétera, y la verdad que todavía me queda como un sin sabor saber que existen estas cosas que son altamente evidenciables y que no haya una pronunciación fuerte sobre este tema. Caemos lamentablemente en lo que podemos llamar inseguridad jurídica. Un día es una cosa, otro día es otra cosa, criterios van, criterios vienen, y son temas que son importantes, no solo para la administración tributaria, sino para el contribuyente, porque aquí hablamos de dos partes de la moneda. ¿Sabes qué me molesta, Ili? Que eso no se redactó con inteligencia artificial ni un robot. Eso alguien lo hizo, o sea, alguien hizo lo que se dice en inglés tipeo, ¿no? O sea, alguien lo mecanografió, ¡pum! Sí, Dani, pero si tenemos que analizar y volvemos, son criterios personales. Quienes redactan estos proyectos realmente tienen el conocimiento de qué es renta global. Bueno, we don't think so. Exactamente, señoras y señores. Iliana Navarrete me acompañó hoy en este programa especial en el cual la primera parte tiene que ver con los compromisos que tenemos para el este trimestre, que está ya arrancando, ya moviéndose, y por supuesto la segunda parte del programa tiene que ver con renta global, que por supuesto pone acá rápidamente alfombra roja para que Iliana Navarrete me venga a visitar, porque tienes que venir ya en el año que viene, en 2023, está cordialmente invitada. Primeros meses, no te vayas a desaparecer, porque aquí los Gemelos Producciones te queremos mucho. Muchísimas gracias por la invitación, y realmente cuando necesiten aquí voy a estar para tranquilidad. Y para cerrar el tema de renta global, no creo que camine. Esto es un proceso que va a llevar su rato, y de rato hablemos de años, salvo que sea una rajatabla, imposición, no lo veo viable. Bueno, hay que ver, han habido muchas imposiciones en este año. Por eso hago el comentario, a cómo está, no le veo camino. Siento que hay muchos vicios inconstitucionales, pero no me corresponde a mí, yo no soy del lado legal, pero de mi conocimiento es lo que puedo ver. Y tiene que seguir su proceso. Ili, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. Con gusto, para mí un placer el haber estado hoy aquí, y nos vemos próximamente. Si Dios lo permite, para todos ustedes, el próximo año 2023, no muy lejos, primer trimestre, estoy seguro que este tema va a estar vuelto en la palestra, y vamos a traer aquí a Iliana Navarrete, la cual me acompañó en este Facebook Live de Hablando con Daniel. Si usted no lo vio, llegó tarde aquí a verlo tanto en el Facebook como en el YouTube, sabe que quedan estas dos plataformas. Si lo está viendo tarde en el Sistema Nacional de Radio y Televisión SINART, recuerde que también están las plataformas, y por supuesto danielsuchar.com también queda todo esto grabado.
¿Quiénes hicieron posible este programa? Transmitiendo desde WeWork en Real Cariari, CR Data Center, Costa Rica Beer Factory y cereza al pastel, los gemelos producciones que hacen posible que todo esto llegue a donde ustedes. Muchísimas gracias, aquí me voy ya deseándoles una feliz tarde para todos y por supuesto feliz noche para los que nos ven en horas vespertinas. Muchas gracias, chao.